Pues como ustedes saben, jóvenes, estamos en esta jornada de capacitación de la Red de Mentores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este caso, bueno, nos toca la parte correspondiente a la primavera del 2025. Cabe mencionar, bueno, que este es un programa que ya lleva un cierto tiempo dentro de nuestra universidad y es un programa innovador en el cual, bueno, se tiene el compromiso de proporcionar una educación de calidad para consolidar los objetivos que tiene nuestra institución. Como todos sabemos, una de las partes importantes hoy en día, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, es garantizar la calidad de la educación para que nosotros podamos ser competentes no solo en el ámbito mexicano, sino también, si lo deseamos, en el ámbito internacional. Entonces, es un poquito la filosofía que se tiene dentro de este programa y vamos a charlar en ese tenor de ideas. Lo primero que tenemos que mencionar es el hecho de que para poder nosotros considerar un programa como de calidad, tenemos que evaluar 10 aspectos principales. Para empezar, tenemos que ver las características del programa, es decir, que se trate de un programa que sea pertinente en la zona donde se va a impartir. Por ejemplo, siendo su servidor ingeniero civil, bueno, podría yo decirles que en esta parte de la República, en el centro del país y sobre todo aquí en el área metropolitana del Valle de Toluca, carreras como la ingeniería industrial es muy pertinente en virtud de que tenemos pues distintas industrias, ¿verdad? Podemos ver en el corredor ahí sobre Paseo Toyocan, que por cierto últimamente ha estado bastante saturado de tráfico estos últimos días. Como podemos tener ahí Bayer, tenemos la Chrysler, tenemos Nissan, tenemos Nestlé, tenemos Barcel, etcétera. Entonces, un ingeniero industrial es muy pertinente. Lo mismo ocurre con otro, por ejemplo, ingeniería mecánica, insisto, ahí está General Motors, está Ford, hay varias empresas que se dedican a la parte automotriz, de tal suerte que nosotros tenemos que buscar que ese programa que se va a impartir, pues sea pertinente para la zona donde se va a dar. Por ejemplo, si estamos en Cancún, pues seguramente un área muy pertinente va a ser el turismo, ¿verdad? Como tenemos aquí la carrera de licenciatura en gastronomía y en turismo. El segundo tiene que ver con la parte del personal académico. Entre más habilitado esté nuestro personal académico, más vamos nosotros a poder tener herramientas para poder transmitir los últimos conocimientos a nuestros jóvenes. Como ustedes saben, en la parte docente, nosotros tenemos profesores que pueden tener ya sea la licenciatura, una maestría o el doctorado. En la licenciatura, bueno, se ven aspectos generales de lo que es un área del conocimiento. En la maestría ya se especializa uno un poquito más en alguna de esas áreas de la licenciatura, pero en el doctorado ya uno es el especialista de una cierta área muy específica del tema de que se trate. Entonces, cuando nosotros contamos con doctores, de hecho, bueno, el término en realidad, digamos, de la lengua anglosajona, un doctor es alguien que es docto en un tema, es decir, que tiene todos los conocimientos requeridos para poder enseñar esa asignatura. Entonces, cuando tenemos esa capacidad de nuestros docentes, podemos hablar de un programa de calidad. En tercer lugar, tiene que ver con los alumnos. Desde luego hay un proceso de selección. Todos ustedes, cuando ingresaron a la universidad, tuvieron que llevar a cabo varios procesos, entre ellos un examen de admisión en el cual fueron evaluados y fueron ustedes medidos, ¿verdad? Y jerarquizados, aunque suene feo, así es, ¿verdad? Comparado con otros compañeros que también deseaban entrar a la universidad, pero que por desgracia no lograron obtener un lugar. Entonces podríamos decir que ustedes fueron los mejores de esa selección y bueno, es por ello que ahorita están aquí y dentro de su propia facultad ahora o de su propio centro universitario, pues también llevaron a cabo un proceso de selección. A eso se refiere la parte de alumnos, que nosotros tengamos esa materia prima con la cual vamos a empezar a construir el conocimiento, la difusión de la ciencia, etcétera, pero que sea de calidad. El cuarto punto tiene que ver con el plan de estudios. El plan de estudios es dinámico. Nosotros tenemos que irlo actualizando en función de las nuevas tendencias, de los nuevos descubrimientos que se van teniendo en un área. Por ejemplo, en la parte de ingeniería, nosotros podemos observar que el área de ingeniería en computación es sumamente dinámica. Cada día están saliendo nuevas aplicaciones, cada día están saliendo nuevos programas, cada día están saliendo nuevos lenguajes de programación que nos permiten a nosotros tener herramientas muy actuales y que nos facilitan muchísimo la vida.
Por ejemplo, mi padre es ingeniero, perdón, es arquitecto y un servidor es ingeniero. Entonces yo recuerdo de pequeño, ¿verdad? Cuando veía a mi papá en las tardes sentado en ese gran respirador que posteriormente a mí me tocó utilizar como escritorio para hacer ahí mis cálculos y mis cuentas, de tal suerte que él tenía que usar una regla T, tenía que usar una tinta china, ¿verdad? En papel albanene para poder llevar a cabo esas actividades. Hoy día, bueno, pues todo eso es obsoleto porque con herramientas como el AutoCAD podemos rápidamente trazar una línea recta pero perfecta, podemos hacer una perpendicular, trazar una circunferencia con un radio exacto, etcétera, de tal suerte que el plan de estudios tiene que irse acoplando a la evolución de las herramientas tecnológicas que están teniendo las distintas áreas del conocimiento para que nuestros alumnos tengan la capacidad, insisto, de competir no solo a nivel regional, sino nacional e internacional. El quinto aspecto tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les quiero compartir que semestre a semestre tenemos nosotros una dirección de desarrollo del personal académico que sus siglas son DIDEPA, en la cual a nosotros nos van capacitando en estas nuevas herramientas. Tenemos tres tipos de cursos. Tenemos cursos que tienen que ver con la tutoría académica, tenemos cursos disciplinares donde aprendemos ya propiamente lo que es nuestra área del conocimiento. Por ejemplo, en el caso de ingeniería civil, pues nos enseñan nuevos programas para hacer estructuras, para poder calcular precios unitarios, etcétera. Y también tenemos otros que tienen que ver con el desarrollo humano y la didáctica. En este sentido, es muy importante que como profesores tengamos herramientas didácticas para poder transmitirles a ustedes de la mejor manera posible los conocimientos. Una de las cuestiones que siempre es muy notoria en una universidad, es que los profesores que nos dan las clases normalmente son especialistas en su área, por decir, en medicina, ¿no? Es un doctor, es un cardiólogo, es un oncólogo, es un, tal vez, no sé, un especialista en la piel. Entonces, pero no son docentes, no son profesores, es decir, no son maestros. Los maestros tienen esa parte, tienen la parte de la didáctica, de saber explicar. ¿Cuántas veces no hemos tenido el caso de un profesor que nosotros percibimos que sabe mucho, pero que no tiene la facilidad para transmitir esas ideas? Entonces nos cuesta a veces trabajo, aunque el señor sea una enciclopedia, pues desgraciadamente no tiene esa facilidad y a veces obvia pasos. Por ejemplo, en ingeniería es muy común, ¿verdad? Que en las clases de matemáticas de repente hay una ecuación por ahí y el profesor se brinca dos, tres pasos para despejar una variable y los alumnos se quedan pues sorprendidos de dónde salió este valor. Y claro, ya con la práctica y con un conjunto de ejercicios uno puede darse cuenta de cuáles fueron esos pasos que se obviaron, pero es importante en la parte didáctica. El sexto aspecto tiene que ver con la infraestructura. Desde luego, una universidad tiene que contar con una infraestructura. Si nos remontamos a la historia de lo que fue el Instituto Literario, las primeras carreras que se ofrecieron aquí en la universidad, antes incluso de que se llamara UAMX, pues fueron la carrera de ingeniería civil, la carrera de derecho, la carrera de medicina, la carrera de administración y por ahí me falta alguna otra. Eran 5 carreras. Entonces, estas carreras, bueno, unas son, se les dice soft y otras son hard. Las soft son aquellas que tienen que ver más, digamos, con la parte intelectual y demás, y las hard son las que tienen que ver con una parte más física. Entonces, por ejemplo, en el área de ingeniería, pues nosotros necesitamos laboratorios. Si yo quiero saber cuál va a ser el comportamiento de un edificio ante la presencia de un sismo o de un viento muy fuerte, un huracán, etcétera, pues yo tengo que tener un laboratorio físicamente en el cual yo construyo un modelo, una maqueta y que yo pueda tener, no sé, una mesa vibradora con la cual simulo la acción de un sismo y veo qué le pasa. Lo mismo, por ejemplo, ahora con las obras que están de moda, ¿verdad? De los famosos trenes. Bueno, yo tengo que contar igual con un túnel de viento en el cual someto a unas ciertas fuerzas mi obra para ver en estos viaductos elevados qué le pasaría si llegaran ráfagas de viento con ciertas velocidades, etcétera. Entonces, todo eso requiere una infraestructura, unos laboratorios. Ya no hablo, por ejemplo, de la parte de veterinaria, donde deben de tener consultorios, deben de tener un quirófano, ¿verdad? Lámparas, toda esta infraestructura es muy importante. Y entre más infraestructura tengamos nosotros, pues mayor es la calidad
de la educación que podamos nosotros ofrecer. El séptimo punto tiene que ver con investigación y desarrollo tecnológico. Hoy en día tenemos nosotros al alcance de nuestras manos un cúmulo de investigaciones espectacular. Su servidor tuvo la oportunidad en el año 2002, hace ya 23 años, de partir a Inglaterra para llevar a cabo su curso doctoral. Y yo recuerdo que en aquel entonces tenía que buscar los artículos, ir a la biblioteca, imprimir estos artículos, mandarlos solicitar, se tenía que pagar, entonces ya se revisaban a mano, se tenían que leer en inglés, etcétera. Hoy día no, hoy día, por ejemplo, con el Google Académico, nosotros le ponemos el título de una publicación e inmediatamente nos despliega el PDF, lo podemos subrayar, lo podemos copiar, lo podemos pegar, podemos hacer infinidad de cosas, lo podemos traducir. Seguramente han tenido la oportunidad de interactuar con el chat GPT, con el Gemini o con alguna otra herramienta de inteligencia artificial, chat PDF, por ejemplo. Ustedes meten un PDF, por ejemplo, en inglés y le dicen tradúcemelo al castellano y en lo que estamos dándole el comando ya nos lo dio en español. Entonces, todas estas herramientas que nos ayudan a llevar a cabo nuestras investigaciones y generar desarrollos tecnológicos son muy importantes. El octavo punto tiene que ver con la extensión, la difusión y la vinculación. Es decir, la universidad no debe estar aislada. La universidad tiene que interactuar con estos otros sectores que básicamente son el gobierno y la industria. ¿Para qué? Para que se resuelvan los problemas nacionales. De nada nos sirve tener en el currículo muchas tesis o tener muchas investigaciones si no tienen un impacto social. Aquí lo importante es ver cómo vamos a difundir este conocimiento que se está generando dentro de nuestras aulas. ¿Para qué? Para que pueda llevarse a cabo la solución de problemas de manera práctica en lo que es ya la sociedad mexicana. Les pongo un ejemplo. En el año 2012 tuve la oportunidad de acudir a una conferencia en la Ciudad de México en la cual un investigador ya de cierta experiencia estaba manifestando, ¿verdad? Y se quejaba ahí con los directivos de un foro científico, porque él decía, es que, ¿sabes qué? A mí me están pidiendo que yo investigue, que publique tesis, que dirija a los alumnos, etcétera. Pero yo estos años que ahorita me están pidiendo evaluar 5 años de PEDIAN, lo que hice fue generar una nueva combinación, ¿verdad? De arroz que se produce más rápido, tiene una mejor calidad, tiene más, no sé, proteínas, vitaminas, minerales, alimenta mejor a la población. Y dice, y con ese descubrimiento que yo hice, logré darle de comer a la mitad del país. Todas las zonas de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Jalisco, que están en la Sierra Alta, ¿verdad? Donde la gente a veces no tiene acceso a la comida. Bueno, con las investigaciones de este doctor, se logró generar este arroz que les dio ese alimento a millones de mexicanos. Entonces, esa parte de extender nuestro conocimiento, de difundirlo y de hacer una vinculación, insisto, con el gobierno, con la industria, es muy importante. El noveno punto tiene que ver con la administración de los programas. Sabemos todos que, bueno, tenemos distintas carreras, tenemos distintos campus en la universidad y esto requiere una administración muy coordinada, desde las cuestiones que tienen que ver con el sistema de control escolar, que los profesores tengan sus grupos, que tengan sus alumnos, que se registren las calificaciones a tiempo, el cierre, el control en las bibliotecas, todo lo que es la administración de estos programas es muy importante y también es un aspecto que nos ayuda a tener una palomita en la cuestión de calidad. Y por último, el décimo punto tiene que ver con los resultados e impacto. Esto significa el hecho de que nosotros podamos medir ya de manera cuantitativa cuál está siendo ese impacto que nosotros tenemos. Ok, entran 100 alumnos al primer semestre y después de 4 o 5 años, ¿cuántos alumnos están egresando y cuántos se están titulando? Es decir, ¿qué le estamos dando nosotros a la sociedad como resultado de toda esta inversión que se está haciendo en la universidad? Entonces, es parte de lo que nos ayuda a medir. ¿Por qué es importante la educación de calidad? Miren, es muy sencillo. Cuando ustedes vayan hay dos formas de hacerlo. Pueden ir a pedir trabajo a una empresa ya consolidada en la cual pues están solicitando una vacante o ustedes pueden formar su propia empresa. Todo va a depender de las
características de sus sesgos personales incluso, ¿no? De si son tal vez carismáticos, si tienen buen verbo, como decimos, buena labia y pueden vender tal vez una idea y demás. Pero en general vamos a pensar en el hecho en que nosotros vamos a ir a pedir un empleo a una empresa que ya está consolidada. Bueno, cuando nosotros vemos una vacante publicada, ya va a haber ahí una lista de 5, 6, 7, 10, 15 personas que van a haber enviado su currículum aplicando para la misma posición que nosotros aspiramos a entrar. Entonces, ¿qué es lo que va a ver ahí el reclutador? Bueno, va a haber varias cosas, ¿no? Las tres principales que va a haber. ¿Cuál es la carrera que tiene la persona y si coincide con los intereses de la empresa que va a contratar? En segundo lugar, también va a ver de qué universidad viene y va a ver qué promedio obtuvo en su último, digamos, si es licenciatura, en ese grado, si es maestría o si es doctorado. ¿Por qué? Porque a veces eso nos va a dar un indicativo, aunque no es determinante, pero sí nos va a indicar qué tan constante, qué tan bueno puede llegar a ser un candidato a la hora ya de estar en el trabajo. Y mucho es de boca a boca entre los empleadores. Oye, ¿sabes qué? La gente de la UAM me ha dado muy buenos resultados. O al revés, por ejemplo, un servidor. Insisto que tuve la oportunidad de estudiar mi licenciatura en la UNAM. Hubo una campaña pues de desprestigio muy fuerte a finales de los años 90, ya tiene 2 décadas y un poquito más, donde motivaban que si venía de la UNAM no lo contrataras, ¿no? Entonces era una campaña un poquito sucia en ese sentido, porque siento yo, las escuelas particulares pues querían tener ahí un mercado y demás, entonces como que pero ya después el mismo resultado de los jóvenes que habíamos estudiado en la UNAM, pues habló por sí solo, ¿no? Duró un tiempo, se escuchaba eso, sobre todo en los periódicos ponían notas, ¿no? En el Universal ponían se solicita ingeniero tal, pero que no sea de la UNAM. Bueno, esa empresa tenía ese enfoque. Pero vean cómo se va corriendo la voz, se va diciendo un empleador al otro. Y si ustedes traen una educación de calidad, que es el caso en nuestra universidad, pues créanme que las puertas se les van a abrir de manera inmediata cuando ustedes vayan a tocarlas. ¿Por qué? Porque todos nuestros programas, desde las cuestiones de la preparatoria hasta los doctorados más avanzados, tienen un reconocimiento en la universidad. Esa ha sido una labor ya de los últimos 4 o 5 cuatrienios de nuestros rectores que han visto y han velado porque nuestra universidad siempre se mantenga en el top de las universidades estatales a nivel nacional. Y bueno, la educación superior de calidad en el siglo XXI pues realmente tiene el compromiso y tiene el reto de poder llevar a cabo una actividad tan trascendente como la de crear los líderes del futuro. Ustedes jóvenes hoy están en las aulas, hoy están en este programa de mentoría, pero ya de entrada son líderes, porque si se dan cuenta, vean el universo de estudiantes que tenemos en nuestra universidad. Estamos hablando de 100,000 jóvenes, aproximadamente son 98,000 y pico. Pongámosle 100,000 para cerrarlo en un número redondo. Bueno, ¿cuántos jóvenes pertenecen al programa de mentores? 100, 200, 300, 500. Así fueran 1,000, estamos hablando del 1% de la población total. Entonces, uno de cada 100 estaría en este programa. Desde luego, eso ya los pone ustedes en una posición súper adelantada con respecto al resto de sus compañeros. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que se tienen, verdad, en la parte de la educación superior en el siglo XXI? Pues lo primero tiene que ver con la globalización. Todos hemos oído hablar de la globalización y demás. Hoy día, universidades, sobre todo privadas, que bueno, sabemos que también detrás, aparte de esta labor muy loable que es la educación y la preparación de las personas, pues también tienen fines de lucro. Entonces, ellos lo que están buscando es consolidar redes con otras universidades en el extranjero. ¿Para qué? Para poder dar, por ejemplo, títulos dobles. Hay universidades, no sé, el TEC de Monterrey, ¿verdad? Que tiene una alianza con la Universidad de Harvard. Entonces, los jóvenes que estudian carrera de negocios, bueno, pueden hacer una estancia de 6 meses en Harvard, luego regresar a México y aquí en México ir al campus Guadalajara, luego ir al campus Monterrey, tal vez después al campus Querétaro y luego regresar al campus Toluca o donde estén.
y al final del día tienen una experiencia global que les va a dar una visión más amplia de lo que está haciendo su negocio, vamos, su carrera. Entonces, este es uno de los retos. Nosotros aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México contamos desde luego con el programa de internacionalización. De hecho, un servidor ha dado ya también durante algunos años pláticas en ese tenor para poder compartirles a los jóvenes la experiencia de lo que tiene que ver con la internacionalización y lo importante que es el hecho de que pues veamos que no se acaba el mundo aquí en el Nevado de Toluca, ¿no? Aunque estos días ha estado precioso por el tema de la nieve, hoy que estuvo el día lloviendo y demás, muy europeo, ¿verdad? Pero hay más cosas allá del Nevado. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa globalización. La siguiente cuestión importante tiene que ver con la tecnología. Como todos sabemos, esto está cambiando constantemente. Si nosotros no nos mantenemos actualizados, si nosotros no estamos al día con lo que está ocurriendo en nuestra área durante el transcurso del tiempo, si nosotros no nos interesamos en seguirnos capacitando, aquí tenemos programas de educación continua, tenemos diplomados, especialidades, tenemos maestrías, tenemos doctorados, incluso postdoctorado. Por ejemplo, ahorita su servidor tiene la oportunidad de estar dirigiendo dos postdoctorados. Son personas que ya concluyeron su doctorado, pero que siguen con el interés de estar investigando y hay posibilidades de tener un apoyo, una beca para poder continuar eso y seguir preparándose. Entonces, estar al día es muy importante. La invitación aquí sería que cuando ustedes concluyan con sus estudios de licenciatura, pues busquen la manera de seguirse preparando, porque ¿qué es lo que pasa? Les compartí hace un momento que mi padre es arquitecto, bueno, él egresó de la UNAM también, de allá de la Ciudad de México, en el año de 1971, hace ya 54 años. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él antes, de hecho le tocó a él vivir el movimiento de 1968, que estoy seguro que habrán escuchado alguna vez de él, el famoso movimiento estudiantil, y él estaba en quinto, sexto semestre y ya tenía 6 ofertas de empleo. O sea, no llevaba ni la mitad de la carrera y ya había 6 despachos de arquitectura, de ingeniería, de construcción que le estaban solicitando que se integrara a sus filas laborales para poder trabajar con ellos. Desde luego, mi papá tomó la decisión de esperarse, terminar, concluir con su carrera, obtener su título y fue ahí donde ya empezó a hacer carrera. Bueno, hoy día ya es jubilado, él trabajó en Fobiste durante 30 años, pero bueno, vean nada más cómo han cambiado los tiempos. Antes eran 6 las empresas que estaban en fila esperando a que un egresado saliera para poderlo contratar. Hoy en día nosotros tenemos que mandar el currículum a 6 compañías a ver cuál nos responde, ¿verdad? Es una situación que ha cambiado bastante. Hay ya muchísima más competencia. ¿Y por qué es importante la calidad educativa? Decía yo y vuelvo a insistir. Uno, por la empleabilidad. Entre más calidad tenga la carrera y la universidad en la que ustedes están estudiando, es más sencillo que logren colocarse. Ahora, alguien va a decir, y ya lo mencionaba su servidor hace un momento, oye, es que yo no me quiero emplear, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero tener mi propia empresa, yo quiero tener a mis empleados, gente que me ayude. Perfecto, eso está bienvenido y se motiva muchísimo. También comentar, aquí tenemos también una dirección de desarrollo empresarial en la cual, bueno, cada año seguramente les ha tocado ver que hay un concurso emprendedor, donde como premio pues se da un fondo, ¿verdad? Para que se empiecen a incubar nuevos negocios y que de alguna manera estas ideas que se van teniendo a lo largo de la carrera pues se transformen y se traduzcan en ya elementos concretos. Su servidor tiene la oportunidad de participar en el Consejo Universitario. Ahorita vamos a estar muy activos porque, como ustedes saben, ya se viene el cambio de rector en nuestra universidad. Lo que se escucha por ahí entre pasillos es que va a ser la primera vez en la cual una mujer va a dirigir nuestra universidad. Entonces, tienen ustedes que estar muy atentos en ese sentido. Y bueno, ahí dentro del Consejo Universitario, en una de las sesiones previas, nos invitaron en el patio de rectoría a que visitáramos nosotros el mercado emprendedor. Esos son los jóvenes de distintos centros, desde el Centro Valle de México, el Centro Amecameca, el Centro Sor Juana, en Tejupilco, en Atlacomulco, etcétera, que han ganado el concurso emprendedor
y que ya tienen un producto concreto y que lo pueden ya comercializar y vender. Entonces ellos llegaron, ahí estuvo el rector, nuestras autoridades, nuestros secretarios, etcétera, y tuvimos todos la oportunidad de recorrer ese mercado emprendedor y bueno, pues todo, insisto, basado en la iniciativa de jóvenes que no están dispuestos tal vez de primera instancia a ser empleados, sino más bien ellos a generar el empleo. Entonces, vean qué tan rica es nuestra universidad que nos permite toda esta gama de posibilidades para poder desarrollarnos una vez que hayamos concluido nuestros estudios, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado. Muy bien, ¿qué otra parte importante podemos mencionar? Bueno, pues tiene que ver con la parte de la investigación. La investigación está asociada desde luego a la innovación y esto impulsa el avance en todas las áreas. ¿Cuál ha sido el secreto de las grandes potencias? ¿Por qué países como Japón, que tienen un territorio tan pequeño? Para darles una idea, Japón cabe 4 veces en México, entonces es un cuarto del territorio nacional. Ellos no tienen los grandes campos, no tienen las selvas, no tienen los desiertos, no tienen tantas cosas que nosotros aquí sí tenemos. Pero ¿qué es lo que ha motivado el desarrollo de ese país? Pues la innovación. Ellos le han apostado a la tecnología. Nosotros escuchamos de marcas, ¿no? Como Mitsubishi, Sony, Honda, Toyota, etcétera, que son líderes en materia de innovación y todo eso se basa precisamente en la investigación. Y lo que les mencionaba hace un momento de la internacionalización. Bueno, cuando nosotros tenemos una buena calidad, podemos atraer a jóvenes de otras latitudes para que vengan y formen parte de nuestros alumnos, ¿verdad? Eso es lo que pasa, por ejemplo, mucho en Inglaterra. Yo lo vi hace veintitantos años cuando llegué, pues me di cuenta que un motor muy importante de su economía tiene que ver con la educación. Pero claro, estamos hablando de que Inglaterra tiene 15, 20 universidades de las mejores 100 del mundo. En ese ranking de mejores universidades, estamos hablando de 10, 15, 20 universidades del Reino Unido. Entonces ellos sí pueden, tienen esa mercancía, vamos a decir, ese servicio de la educación. Entonces tú llegas a cualquier universidad, Oxford, Cambridge, Bristol, Birmingham, York, a la que ustedes me digan, y pues te vas a encontrar gente de China, gente de la India, gente de Japón, por supuesto, gente de México, gente de Francia, de Alemania, de Italia, de Argentina. ¿Por qué? Porque ellos están internacionalizándose. Y eso es una experiencia maravillosa en el sentido de que, imagínense, aquí ya en la Universidad del Estado de México tenemos mucha gente que ha venido, ¿verdad? Ha venido de Cuba, han venido de Honduras, han venido de Guatemala, sobre todo de la región latinoamericana por el tema del idioma, ¿no? Gente de España, gente de Argentina, de Chile, etcétera. Pero realmente, si lo vemos en comparación, pues es un porcentaje mínimo. Para darles una idea, en el Reino Unido la cantidad de estudiantes extranjeros puede llegar a formar incluso el 20-25% del total de estudiantes de una universidad. Y aquí estamos, yo creo que no llegamos ni al 1%, ¿no? Pero bueno, es todo con sus debidas proporciones y todo va avanzando conforme va madurando una institución. Muy bien, ¿qué tendencias y cambios estamos viendo en la educación superior? Ya lo hemos comentado, la tecnología. Ahorita es maravilloso. Seguramente algunos de ustedes están aquí en la ciudad de Toluca, pero algunos otros podrán estar, insisto, en alguno de estos centros universitarios, en Santiago Tianguistenco, quizás alguien más esté, no sé, en Ixtlahuaca, alguien más esté en El Oro, etcétera. O sea, hay la facilidad de a través de estas plataformas tecnológicas podernos comunicar. La colaboración es muy importante. Me gusta mucho cómo este programa de mentores pues se basa precisamente en la colaboración, en el hecho de que ustedes estén en contacto, digamos, con nuestras autoridades, ¿verdad? Que llevan toda la administración del programa, pero a su vez ustedes son ese puente con los jóvenes alumnos, con los compañeros que ustedes tienen en sus lugares de adscripción. Entonces es muy importante. Y la personalización. Hoy en día ya no es válido, ¿verdad? Que cuando entramos a una institución nos dan a todos nuestro número de cuenta, ¿verdad? Tenemos una boleta de registro y todos tenemos un número de cuenta, ¿no? Pero hoy día ya no es, por ejemplo, yo me acuerdo de mi número de cuenta de la universidad, era el 9458431-8,
pero ya no soy ese número, ahora soy David Delgado, ¿verdad? Porque la personalización así lo permite. Y si ustedes se dan cuenta, cada uno de ustedes tiene una cuenta de Teams y desde el momento en que entran ya tiene ahí su nombre. Cuando entran al correo electrónico lo mismo, cuando entran a su sistema de control escolar, ya todo está personalizado. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hablar rápidamente acerca de cuáles son los nuevos enfoques y metodologías en la educación superior de calidad. Entonces, aquí, fíjense, estas tendencias pues están partiendo plaza, digamos, en distintas áreas del conocimiento y es el aprendizaje basado en problemas. Hay una frase que me dijo el doctor Sergio Fuentes Maya, que fue mi profesor en maestría allá a principios de este siglo, ¿verdad? Por el año 2000, 2001. Y él nos hablaba del método francés para poder aprender a nadar y nos explicaba, ¿sabes qué? Pues tú vas a llegar a una clase de natación, te vamos a sentar ahí en un aula con un pizarrón enfrente y te vamos a explicar el H2O es el agua y tiene dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno y la parte anatómica, mira, el brazo está compuesto de bíceps, tríceps, el hueso acá, el húmero, el radio, el cúbito, etcétera, las falanges, y echar toda una teoría y así tienes tú que moverte. Y dice, o está el método empírico, donde vamos a una alberca, nos paramos todos en la orilla de la alberca y el profesor sin más ni más, sin decir aguas, simplemente avienta a uno de los aprendices de natación, lo lanza a la alberca, lo lanza al agua y pues ahí él va a tener que de alguna manera subsistir. Tiene de dos opciones, ¿verdad? O aprende a nadar o simple y sencillamente ya no la contó. Entonces, esa es la forma, el aprendizaje basado en problemas. Nosotros tenemos el problema enfrente y cómo lo vamos a resolver. Regresando al caso este de la natación, bueno, pues va a tener que bracear, va a tener que patalear el joven en cuestión para poder salir a flote literal y poder mantener la cabeza sobre la superficie del agua de tal suerte que pueda respirar. Entonces ya está resolviendo ese problema. Claro, ahí estamos hablando de un problema de vida o muerte, pero ¿cuántos problemas no hay en nuestras comunidades? ¿Cuántos problemas no hay en nuestras facultades? ¿Cuántos problemas no hay incluso en nuestras propias familias que nosotros tenemos que ir resolviendo? Y ya después podemos tener acceso a la teoría que soporta toda ese marco, ¿verdad? Ese marco, como decimos en ciencia, ese marco teórico. Tenemos también el Flipped Classroom, donde nosotros, pues, a través de estas herramientas tecnológicas, vamos a poder interactuar con los alumnos, vamos a poder tener una pizarra electrónica, a grabar las sesiones, etcétera. El Blended Learning. Hoy día, muchas de las cuestiones son autodidactas. Podemos nosotros consultar. Si yo quiero resolver, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, pues me meto a un tutorial y le pongo cómo resolver una ecuación de segundo grado, tal vez en YouTube de tal suerte que ahí hay, no sé, clases con el profesor Juan y ya me va explicando, mira, esta es la fórmula general, x1, 2 igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Sustituyes a, b y c y con esto ya obtienes el resultado. Entonces, hay una cantidad de herramientas muy importantes a las que nosotros tenemos que acceder. Y ya no se trata de estar esperando a ver qué es lo que nos da el profesor en el aula, sino más bien nosotros de ser proactivos para poder llegar, ¿sabes qué? Voy a ver este tema, yo ya tengo a priori mi programa de la asignatura. Sé que hoy voy a ver cómo resolver ecuaciones de segundo grado. Yo ya vi dos, tres videos, ya sé cómo hacerlo, profesor. Mis dudas son estas. Y ya el profesor va a ser un facilitador. Va a ser alguien que nos va a ir guiando, sí, pero que no vamos a estar esperando a que nos dé todo el conocimiento, que nos lo dé todo, digamos, en la boca, sino que vamos nosotros, insisto, a tener esa parte proactiva para poder ir avanzando de manera más audaz y más eficaz en esto de la educación. La realidad virtual es una cosa que ya nos está bombardeando. Estaba cambiando, cada 2 años tengo que cambiar mis lentes. Tuve un problema de desprendimiento de retina en el ojo derecho en octubre del 2018, ya hace 6 7 años, y me tuvieron que operar. Básicamente, la retina, bueno, es una capita que está en la parte interior del ojo y cuando se desprende, literalmente uno deja de ver, se queda uno ciego. Entonces, lo que hace el médico es que inyecta, ¿verdad? Un líquido. Imagínense que es como inflar un globo. Entonces, ese líquido tiene una especie, digámoslo así, de cola loca que hace que la retina otra vez se vuelva a pegar en el globo ocular. Y ese gas es anatómico y se va biodegradando, se va absorbiendo en el cuerpo y no es dañino. Entonces, bueno, tuve esa cirugía
y después tuve que ser sometido a 6 inyecciones en el ojo. Entonces es una cosa que, híjole, es una experiencia bastante que no se la recomiendo a nadie, ¿va? Porque uno, digo, cuando uno lo inyectan en la pompa o en el brazo, como sea, pero cuando te inyectan en el ojo, tú estás viendo literalmente cómo la aguja se te acerca, se te va metiendo y te va soltando el líquido allá adentro. En fin, qué bueno que ya pasé esa etapa, espero ya no regresar. Entonces tengo que actualizar mis lentes cada cada 2 años. Entonces ahorita los estaba actualizando y vi que hay unos nuevos lentes de Ray-Ban que ya tienen aquí imagínense que tienen aquí una camarita. Entonces tú ya vas tomando fotos y ya no tienes que sacar el celular, abrir la cámara no, 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 ya en automático lo puedes ir haciendo y puedes grabar video. Entonces, si uno es youtuber, por ejemplo, y estás grabando algo en tiempo real, pues ya con los lentes ya no tienes que sacar y lo que va viendo, ¿no? O sea, tú vas haciendo el giro con la cabeza y demás, y vas teniendo, y entonces todo esto, jóvenes, a ustedes ya les está tocando una época maravillosa en cuanto a el desarrollo de la tecnología. Ayer tuve la oportunidad de dar una conferencia, esa sí fue presencial, aquí en el municipio de Calimaya, y estaba platicando con los jóvenes, y eran cuestiones de ingeniería civil. Entonces les comentaba yo del sismo que hubo el día 19 de septiembre de 1985, que afectó mucho a la zona centro de la Ciudad de México. Y en aquel entonces su servidor tenía 10 años, ya pueden hacer las cuentas para calcular la edad que tengo hoy día. Pues me tocó ver, de verdad, en las noticias como creo que era el único reportero que había en esa época, que era Jacobo Zabludovsky, cómo llevaba él ya un teléfono en su carro. No, no, eso era una cosa así súper avanzadísima de James Bond, así de Avatar, o súper avanzada. Y hoy día, ayer se hizo un tráfico horrible, tuve que tomar el autobús y yo venía en el autobús y todos traíamos celular, todos ahí veníamos bien clavados en nuestro celular. Imagínense, antes tener un teléfono era una maravilla, pero ahorita tener un celular, pues ya partimos de eso, ¿no? De hecho, estaba leyendo una estadística que en México hay creo que 140 millones de celulares y somos 120 millones de habitantes. Es decir, que hay más celulares que habitantes en el país. Somos 130, creo. Bueno, todo esto, ¿a dónde voy? Pues los cursos en línea, pues ya son el pan nuestro de todos los días. Tener tecnología en el aula. Estuve en este colegio de bachilleres ahí en el municipio de Calimaya, insisto, y desde que llegué ya tenían su proyector en el techo, ya tenían su computadora, sus bocinas. Entonces fue realmente una experiencia muy, muy agradable porque ya tienen ellos también la infraestructura para poder hacerlo. Y claro, el acceso igualitario, ¿verdad? La educación superior. Aquí hablamos del hecho de tener becas y apoyos financieros. Me parece que este programa de mentoría cuenta con un apoyo para que las personas que participan, bueno, pues no estén preocupadas tanto por ese aspecto y que le puedan dedicar un cierto tiempo, ¿verdad?, a esta importante actividad. Lo que tiene que ver, claro, con la inclusión y la diversidad. Hoy en día estamos en una etapa en la cual, pues, queremos ser todos inclusivos, ¿no? Inclusive ya con el lenguaje se está jugando y demás cuestiones porque queremos que todo el mundo podamos estar participando en las cuestiones pues que nos competen y que de alguna manera nos impactan en nuestra vida cotidiana. La eliminación de barreras geográficas se da a través, por ejemplo, insisto, de estas herramientas. Ahorita pues muy cómodo, cada quien desde su sitio de trabajo o desde su hogar se conecta y rápidamente podemos estar en contacto. Y claro, la atención a personas con discapacidades, ¿no? Cada vez va a ser más frecuente, ustedes lo van a ir viendo, cómo vamos a tener más y más infraestructura en nuestra universidad para que personas que tienen alguna cuestión de discapacidad pues puedan acceder. Llámenle elevadores, llámenle rampas, cuestiones con braille, sillas especiales, etcétera. Entonces, esto poco a poco tenemos que irnos insertando y de alguna manera ya estamos en ese camino. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la educación superior de calidad en este siglo XXI? Bueno, para garantizarla, pues hay que adaptarnos a los cambios y a los desafíos y sobre todo hay que promover la innovación, la personalización y la inclusión. Esa parte es fundamental. Miren, la innovación es hacer las cosas de manera nueva, de manera novedosa. Los problemas ahí están, pero la forma en la que los vamos nosotros a resolver es lo que nos puede dar el plus. ¿Qué fue lo que llevó
pues convertirse en multimillonario, ¿verdad? En su momento a Steve Jobs, pues el hecho de que él tuvo una visión, y fíjense cuál era su idea, ¿no? Cuando él iba con una persona para invitarlo a que trabajara con él en Apple, pues le decía, ¿quieres seguir programando tu computadora o quieres junto conmigo revolucionar la forma en la que se va a comunicar el mundo? Entonces, pues la gente se quedaba, wow, no, pues me voy contigo. Y entonces empezó a captar talento. Y bueno, hoy día pues sabemos que los productos de Apple en particular, el iPhone, el iWatch, las laptops, etcétera, pues suelen ser más caras del promedio de lo que están los competidores. ¿Por qué? Porque lo que ofrece es la innovación, lo que ofrece es tener al día las plataformas, ofrece la versatilidad, la compatibilidad. Si tú te compras una tableta, un iPad, una computadora, un reloj y un teléfono, tú tomas una foto y en automático a través de la nube aparece la foto en todos tus dispositivos, los puedes consultar aquí y en China. En fin, es todo lo que ofrece y está basado de nuevo en la innovación. Entonces, tenemos que estar mejorando nuestras formas de aprendizaje. Ya no es, insisto, estar en el aula esperando a que el profesor nos explique a resolver una ecuación y demás. No, eso es parte ahora, pero nada más como un subconjunto. Ahora tenemos nosotros que buscar, que ir adelante, cuestionar qué es lo que nos dicen los profesores. Por ejemplo, esto va a quedar grabado. Si tienen oportunidad de volver a ver el video, ponerle pausa, a ver si es cierto, cuáles son las universidades del mundo y empezar a checar esos datos, lo podemos hacer hoy en día. Y es tan sencillo como abrir nuestro Google y empezar a preguntarle, oye, ¿es cierto esto, es aquello? ¿Cuál es la estadística? ¿Cuántos mexicanos hay? ¿Cuántos teléfonos celulares? Etcétera. Todos esos datos que se nos van ofreciendo, nosotros irlos validando, ¿no? Y no creernos todo, porque pues también esa es una de las cuestiones que a veces se tiene. Si no cuestionamos, pues esto no va a ir avanzando. Y esa es la forma en la que precisamente la ciencia avanza. Bien, hablando y ya para cerrar de manera particular en los objetivos del programa de mentores, pues ustedes tienen que ser un apoyo académico para sus compañeros, les tienen que brindar una orientación personal para lograr que ese crecimiento profesional. Desde luego, para poder ser mentor, bueno, se tienen que cumplir una serie de requisitos, no sé, ir en octavo semestre, tener más de 8 de promedio, tener vocación de servicio, etcétera, una serie de requisitos administrativos, pero esos no son de a gratis, tienen una razón de ser. ¿Por qué? Por el hecho de que ustedes van a guiar, digamos, van a ser como los padres, los tutores, ¿no? De jóvenes que van apenas iniciando ese proceso y que no tienen idea ni siquiera, ¿verdad?, de lo que les espera. Oye, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que tomes esta asignatura, no la mezcles con esta otra. Si tienes alguna cuestión, ve al departamento, no sé, psicológico. Si tienes alguna duda, ve con el coordinador de tu carrera, etcétera, porque ustedes ya vivieron todo ese proceso y los jóvenes a los que ustedes van a apoyar, pues apenas están insertándose. Ellos ya podrán llegar a ser en su momento mentores, pero por lo pronto a ustedes les toca la labor de llevar a cabo esas actividades. Y les decía, una parte importante que ustedes deben de tener es esa experiencia y claro, tener esa red, ¿verdad? Tienen aquí a la DAE para que les dé el apoyo correspondiente en cuanto ustedes necesiten. Oye, tengo aquí esta cuestión, ¿cómo le puedo hacer? Ah, mira, aquí hay un manual donde te explica esto, consulta este otro video, está este recurso, tenemos un experto en el área, etcétera. Que ustedes estén en constante comunicación, la pasión, que es lo que uno debe de tener. Cuando uno va a hacer algo, lo tiene que hacer con pasión, lo tiene que hacer realmente entregado, lo tiene que hacer con el corazón y desvivirse en eso para que eso llegue a muy buen puerto. Y eso se contagia. En el momento en que nosotros hacemos las cosas con pasión, las demás personas se van a sentir contagiadas, van a sentir incluso que se les eriza la piel y van a decir, sale, yo le entro a eso. ¿Por qué? Porque el líder está transmitiendo esa fuerza, ese corazón que va a imprimirle a todo lo que vaya a hacer. Las habilidades de comunicación son muy importantes, que ustedes sean elocuentes, que tengan
un buen discurso, que sepan, que tengan conocimiento, claro, por supuesto, pero que además lo sepan vender. Oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerle así, así, por esto te conviene y tal y cual. Y como hay gente que convence, ¿verdad? Hay gente que es muy convincente a la hora de estar, porque tienen buenas habilidades de comunicación. Y la empatía, que significa, bueno, pues ponerse en los zapatos del otro, ¿no? De repente les van a llegar a ustedes casos de distinta índole, no necesariamente académica, a veces situaciones tremendas, ¿no? De cosas que pasan en las familias, que a veces obstruyen el aprendizaje de los jóvenes, cosas que tienen que ver a veces con la cuestión sentimental, sobre todo a la edad a la que usted se encuentra, ¿no? Que ya tienen una novia, ya tienen un novio, de repente hay una ruptura, entonces se sienten abatidos. Ponerse en los zapatos del otro es fundamental para poder llegar a ser mentor. Y bueno, ese proceso ustedes muy probablemente ya lo vivieron, ya tienen ese perfil de mentores y ahora lo que les toca pues es precisamente orientar a sus mentees, así se les conoce, ¿verdad? A los jóvenes que están siendo dirigidos por parte de los mentores. Entonces, van a llegarles sobre todo casos de jóvenes que lo van a necesitar. O sea, no les van a mandar al joven más brillante del salón, pues él ya tiene una metodología sistemática para poder tener muy buenas notas. Les van a mandar al que tiene algún problema, les van a mandar al que está a punto de recursar una asignatura, al que ya está tal vez en un segundo curso y con el riesgo de irse de la universidad, les van a mandar a aquel que está llegando tarde a las clases o que no está asistiendo por X o Y razón. En fin, hay tantos problemas y tan variados que, bueno, ustedes, al ser parte de este programa, pues se van a dar cuenta y van a adquirir una gran experiencia siendo parte de este programa. Entonces, ¿cómo lo pueden ustedes llevar a cabo? A través de sesiones individuales, de talleres educativos o de recursos online, como el que ahorita estamos explotando, ¿verdad? Que es a través de esta plataforma del Teams. ¿Y qué resultados se han tenido de este programa? Pues fíjense que ha incrementado el rendimiento académico de nuestros jóvenes. Por ahí tenemos un sesgo, ¿verdad? En la parte de la pandemia, porque bueno, el programa venía trabajando, trabajando, de repente con la pandemia ahí como que se detuvo un poco y tal, pero otra vez volvió a retomar. Y ahorita pues ya estamos otra vez, digamos, en una época que nos va a dar cierta estabilidad para poder seguir midiendo estos resultados. Desde luego el desarrollo profesional, tanto de los mentores, ¿verdad? Como de los jóvenes, que los mentís que les decía, pues esto abona a su desarrollo, ¿no? Personal. Y por supuesto, en aras de tener pues un mejor futuro, ¿no? De que sea una experiencia que les permita a ustedes extrapolarla a la hora tal vez ya de llegar a una cuestión laboral, pues decir, ¿sabes qué, empleador? Yo aparte de mi carrera, de mis asignaturas y mis notas, te puedo compartir que también fui mentor y tuve estas experiencias, entonces tengo trato con la gente, tengo facilidad de comunicación, tengo empatía, entonces yo puedo desarrollar esta actividad de esta forma porque ya cuento con todos estos elementos. ¿Hacia dónde va el programa? Bueno, la idea es irlo expandiendo. Imagínense que hablemos en 5, en 10, en 15 años. Oye, ¿qué pasó con aquella generación de mentores? Ah, pues fíjate que uno ya es director de tal empresa, el otro es el gerente de tal, el otro es el manager de tal taller, etcétera, porque esto nos dio las herramientas para poderlo llevar a cabo. Que este programa tenga un impacto duradero, es decir, que no sea decimos por acá, una llamarada de petate, ¿verdad? Ah, sí, todos muy entusiasmados y vamos a entrarle y demás, pero que a la larga no se le dé un seguimiento y que simplemente haya quedado como una bonita iniciativa, una buena experiencia, pero nada más. No, de lo que se trata es que esto siga, siga y siga creciendo y se siga fortaleciendo y que desde luego se pueda llevar a cabo de una forma institucional. Imagínense qué mejor ya después que se lleve a otras universidades y a otras entidades del país, pues sería fabuloso. Entonces la invitación es a que ustedes permanezcan unidos al programa para que de alguna manera sean partícipes y no sean solamente espectadores, sino que sean los protagonistas de esta bonita historia que están ustedes escribiendo día con día, que es su paso por la universidad. En ese sentido, pues no me resta más que desearles el mejor de los éxitos, que tengan una experiencia fabulosa dentro de este programa. Jóvenes, disfruten, de verdad, disfruten
cada día disfruten la oportunidad y el privilegio que ustedes tienen de vivir en un país como este, de vivir en un estado como en el que estamos, con sus problemas y sus cosas, pero realmente es un estado que nos ofrece muchas cosas, entre ellas la universidad, y pásenla muy bonito en su estancia en la universidad, aprovéchenla, sáquenle el máximo jugo. La universidad tiene muchísimos recursos, desde sus profesores, toda la infraestructura, bibliotecas, acceso a un montonal de información a través, por ejemplo, de Redalic, el repositorio institucional, aulas, campus, canchas deportivas, tiene una infinidad de recursos. Aprovéchenla y yo espero que esta experiencia que ustedes están viviendo, pues sea de las más gratificantes y que con mucho cariño ya en el futuro recuerden a su alma mater y cómo les dio todas estas herramientas para que ustedes sean los líderes del futuro y puedan defenderse de manera muy digna y que pongan muy en alto el nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mis datos de contacto por si alguien tiene alguna cuestión. Con todo gusto lo podemos platicar.